Buenas noches, comunidad de la niebla. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para escuchar una historia muy especial enviada por una de nuestras suscriptoras, a quien le tocó vivir y experimentar el mal en su máximo esplendor, pero con un giro que jamás podrían esperar. Así que sin más introducciones, demos inicio a esta historia que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. Mi nombre es Margarita, y desde que tengo uso de memoria, siempre me he dedicado a la venta de cosas usadas, también conocidas como chácharas, porque cuando era niña, mis padres se dedicaban a esta labor y apenas aprendí a hacer cuentas, me enseñaron todo lo que tenía que saber para ganarme la vida de esta manera, ya que según ellos no existía otra forma de ganar el dinero dignamente. Y así fue como crecí, pero cuando fui adulta me enteré que eso era una completa mentira, pero ya era muy tarde para cambiar de rumbo, además de que honestamente no quería cambiar mi estilo de vida, ya sea por miedo o por comodidad, y esta experiencia me ha permitido reconocer desde lejos a las personas que se acercan para vender sus productos con el objetivo de cambiarlas por unos cuantos pesos. De este modo, he comprado cosas sencillas como ropa y calzado usado, pero también otras muy caras como televisores, radios, juegos de video y teléfonos, ya que la mayoría de personas que vienen a vender estas cosas están necesitadas de dinero para surtir su propio vicio. Y así fue como llegó una tarde una persona que se caracterizaba por ser distinta a las personas que comúnmente vienen a mi puesto, ya que se trataba de un hombre de tez blanca, de unos 60 años de edad, bastante bien vestido y hablando con una evidente clase y educación. Cuando llegó, me preguntó mi nombre y después me dijo que si estaba interesada en comprarle un teléfono. Al ver su apariencia, solo le dije que no, pensando que quizá esperaría una cantidad muy alta o que estaba equivocado y pensaba que estaba en otro tipo de puesto. Pero justo cuando me negaba, sacó de la bolsa de su saco un teléfono celular que parecía ser muy costoso y cuya marca desconocía. Cuando me lo enseñó, me dijo que ya no le interesaba tenerlo, pero que tenía que venderlo, que no lo podía regalar, así que yo le podía ofrecer la cantidad que yo quisiera y él la iba a aceptar. En ese momento no pensé en toda la situación y mi primera reacción, con mi mente de comerciante, fue decirle: «Le doy 10 pesos, jefe». Sin decir nada, el hombre metió su mano izquierda en la bolsa de su pantalón y sacó una moneda de dicha denominación, dándomela en la mano y dejándome aquel teléfono para después agradecerme por la compra y decirme: «Que Dios la acompañe, señora». Aquella frase la dijo con un extraño tono, lleno de nostalgia, incluso como si quisiera llorar. Yo no entendía lo que había pasado, así que tomé el teléfono y lo metí en una bolsa para checarlo con calma cuando estuviera en mi casa. Ese mismo día, por la noche, después de darle de comer a mis hijos y de hacer los pendientes de la casa, me tomé un tiempo para revisar las cosas que había comprado ese día, para limpiarlas, verificar su funcionamiento y finalmente asignarles un precio. El último objeto de aquella tanda fue el teléfono
que le había comprado al misterioso hombre, el cual, cuando lo tuve en mis manos, noté que era distinto a todos los teléfonos que había visto. Así que después de revisarlo, busqué un cargador genérico y lo puse a cargar. Unos minutos después, noté que el celular ya tenía prendido un foquito, en señal de que había comenzado a cargarse, pero debido a mi curiosidad, lo encendí cuando aún tenía el cargador puesto, y al hacerlo, vi que funcionaba perfectamente, aunque no tenía señal. Esa noche, busqué durante varios minutos para encontrar el compartimiento donde iba el chip o la memoria externa, pero por más que busqué, no los encontré, así que pensando que se trataba de un teléfono con falla, intenté llamar al número de mi esposo para ver si funcionaba la bocina, pero extrañamente el teléfono comenzó a dar tono como si sí tuviera una línea activa y como si tuviera el saldo suficiente, así que me pegué el teléfono al oído, esperando que mi esposo respondiera, pero cuando dejaron de escucharse los tonos y cuando pareció que alguien iba a responder, escuché: «Esto no es tuyo, quiero hablar con José». Tras escuchar esto, colgué de inmediato, pensando que me había equivocado de número, pero al revisar, noté que había marcado el número de mi esposo sin ningún error, de modo que para confirmar, tomé mi teléfono personal y le llamé, pero cuando me respondió, me dijo que no había recibido aquella llamada, que él estaba descargando un camión en la central de abastos. Confundida por la situación y pensando en la posibilidad de que mi esposo me hubiera engañado, tomé aquel extraño teléfono y esta vez le marqué a mi hermana, verificando cada número de su contacto antes de iniciar la llamada, pero cuando contestaron, esta vez escuché: «Deja de jugar, Brenda, y pásame a José». Al oír eso, de inmediato colgué, con las manos sudorosas y temblorosas del miedo, porque la voz que me había respondido era exactamente igual que la de la vez anterior, y además no entendía cómo aquella persona podía saber mi nombre. Así que con mucho miedo lo apagué y lo metí en una caja de cartón donde guardaba todas las cosas que iba a vender. Pero cuando lo hice, escuché claramente la vibración de aquel celular, como si estuviera recibiendo una llamada, pese a que estaba segura que lo había apagado. Esa vez, el teléfono siguió vibrando durante unos 15 minutos aproximadamente, y después simplemente se detuvo. Cuando llegó mi esposo, le conté todo lo sucedido, explicándole cada detalle de lo que había pasado, desde la apariencia de aquel hombre hasta lo que había oído durante aquellas llamadas. Así que después de decirme que me calmara y de atribuir aquello a una posible interferencia, tomó el teléfono y lo encendió para después llamar a mi número, y tras varios tonos, alguien contestó: «No dormirás hasta que me lleves con José». Al escuchar eso, mi esposo le contestó, gritándole varias groserías y diciéndole que nos dejara en paz, que nosotros no conocíamos a ningún José. Y en ese momento, la voz le dijo: «Cállate, Manuel, tu abuela Toña está conmigo. Deja de hacerte el valiente y pásame a José, o vende este teléfono hasta que llegue con él». En ese momento, el semblante de mi esposo cambió completamente
y de inmediato colgó y apagó el teléfono con las manos temblorosas y totalmente pálido, porque aquella voz ahora sabía su nombre, así como el de su abuela, que había fallecido 10 años atrás. Esa noche no dormimos del miedo y de la preocupación, intentando buscar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo, y en los días siguientes nuestra casa se convirtió en un verdadero infierno, porque se escuchaban voces en todos lados y se podían ver sombras caminando por las paredes. Pero lo peor fue cuando tanto mi esposo como yo vimos la silueta de un horrible ser cuando nos mirábamos en el espejo. Todo esto ocurrió en el transcurso de unos 5 días, en los cuales, en efecto, no pudimos dormir, y nuestra vida y la de nuestros hijos cada vez era más difícil. Así que una mañana me llevé aquel teléfono conmigo para ofrecerlo en el puesto. Esa vez estuve nerviosa durante todo el día, ofreciendo el teléfono a todas las personas que se acercaban a preguntar, pero cerca de las 4 de la tarde, cuando ya estaba a punto de irme, no había podido venderlo, cuando de pronto, a lo lejos, se acercó una señora de aspecto humilde, quien de inmediato me preguntó por aquel maldito teléfono. En ese momento me quedé callada porque no quería responderle, ya que anteriormente había pensado en vendérselo en 10 pesos o lo que me quisiera dar, pero honestamente no podía hacerlo porque me imaginaba todo el mal que le pasaría a aquella pobre mujer, quien evidentemente ya estaba sufriendo mucho en esta vida. Así que, arrepentida por lo que estaba haciendo, le dije: «No, señor, ese teléfono no se vende. Discúlpeme». La señora se me quedó viendo con una mirada de extrañeza, y justo cuando pensé que me iba a insultar por negarle la venta, me dijo: «No te preocupes, hija, Dios te ayudará». Y después simplemente se fue, caminando tranquilamente con las 2 bolsas que llevaba cargando. Cuando regresé a la casa, le conté todo a mi esposo, y él me entendió, diciéndome que posiblemente él tampoco se hubiera atrevido a vendérselo. Y justo cuando platicábamos sobre aquello, el teléfono comenzó a vibrar. Yo pensaba ignorarlo, tal como lo habíamos hecho anteriormente, pero molesto e impulsivamente, mi esposo lo tomó y respondió, activando el altavoz, y una voz distinta a la de la vez anterior nos dijo: «Tira el teléfono en un cruce de caminos, nosotros nos encargamos del resto». Cuando escuchamos eso, nos quedamos sorprendidos, porque la voz parecía más amable en relación a la anterior, y porque esa noche ya no pudimos cargar ni encender el teléfono. Así que al día siguiente, por la madrugada, salimos a una de las carreteras que pasan cerca de nuestra casa, y en medio del lugar más despoblado que encontramos, en un cruce de caminos, lo tiramos y nos alejamos de ahí. Esta experiencia pudo ser la peor de nuestras vidas, pero extrañamente, después de tirarlo, nuestra suerte cambió, ya que mi esposo consiguió otro empleo, donde fue ascendido rápidamente, lo que nos permitió vivir mejor, y en mi caso, tuve los suficientes recursos para rentar un localito
y poner un puesto de comida. Por lo que nuestra conclusión sobre este acontecimiento fue que la vida nos había puesto una enorme prueba, en donde primero fuimos tentados por el diablo, pero al final fuimos bendecidos por Dios. Gracias por escuchar el relato de esta noche, exploradores de la niebla. ¿Qué les pareció la historia? Honestamente, yo me quedé sin palabras, porque es increíble cómo una experiencia de la vida te puede llevar a lo más oscuro del mundo, pero si mantienes tus valores y tu fe, te puede llevar a una verdadera experiencia divina. Así que si ustedes están pasando por un mal momento, recuerden que al final siempre encontrarán la luz. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, de la luz y oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde también publico relatos de terror, pero desde una perspectiva más oscura y perturbadora. Si llegaron hasta el final de la historia, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de una paloma. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.